Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Ya el día de hoy nos toca número 43 del libro de San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 21. Del versículo 1 voy a leer. Leo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en él Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escribo está mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó
enseguida la higuera. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hasta el versículo 22 he leído. Sabe que por la ley los asnos, como podría decir que esos son inmundos. Asno creo que no es como caballo ni burro, ¿es cierto? Asno es una especie, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo estaba enviando 2 discípulos para desaltar a los asnos, así dice. ¿Para qué? Para usar nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, ¿no?, por qué Jesucristo quería usar a un asno y quería montar en asno, y luego por qué Jesucristo quería ingresar en la ciudad de Jerusalén. Nosotros, investigando la palabra de Dios, como dice acá, el versículo 5, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya quería cumplir la promesa de Dios que había escrito en el libro de esta palabra. Entonces, Jesucristo fue establecido como Cristo. Cristo es como el rey, el sacerdote, el profeta, ¿no? Entonces, en este momento Jesucristo quería mostrar su posición, que era el rey de Israel. Pero cuando nosotros veamos en la película, el rey cuando monta en el caballo que tiene pata larga, alto, también color blanco, es más excelente, ¿no? Se ve elegante, y también el rey que acompaña en el caballo ya se ve muy elegante, lindo. Pero imagínense, ¿no?, cuando el hombre se monta en el asno, en aquel entonces su pierna casi se queda en el suelo. Entonces también la pata de asno no tan largo, entonces apenas alcanzaría como pie de la gente, ¿no?, hacia la tierra. Es decir, que no se ve como elegante, sino que como se ve muy feo. Además, al ver asno que no tiene fuerza, tampoco tiene tamaño grande, se ve como miserable, ¿no? Porque si un hombre si monta, como si fuera caído, un asno, ya. Pero ¿por qué Jesucristo quería usar la vida de un asno? Según la palabra de Dios, así dice, ¿no? Eres manso, dice, manso. No es que asno es manso, sino que Jesucristo es manso.
Espiritualmente, nosotros como si fuéramos los asnos. Los asnos, es decir, que hasta morir siempre está llevando cargos. Significa que sudando, esforzando, llevando cosas. Muy difícil, pesado. Imagínense, ¿no? La vida de ser humano es fácil. Creo que no es fácil. Hoy en día también, especialmente, ¿no? Por tener pandemia, cada país está sufriendo. Algunos se perdió su trabajo, ya no hay ganancia. Por ejemplo, ¿no? Acá está participando dos arquitectos. Uno es Fausto Sierra de Ecuador, otro es el diácono Roberto Hall de Costa Rica. Creo que no hay mucha ganancia comparando de tiempo antiguo, ¿no? Porque por tener pandemia ya no tiene libertad de construir algunas personas. Por eso creo que apenas está sustentando. No sé muy bien, secretamente está ganando mucha plata. Solamente es mi opinión. Porque todo el mundo está sufriendo. Es decir, que ganando poco, pagando mucha cosa, ya le cuesta mucho ya. Además, ¿no? El tiempo que se queda mucho en su casa, hay problema, ¿no? Porque ser humano, ya hombre, tiene que salir de la casa para ganar dinero, trayendo dinero, su esposa le gustaría, ¿no? Pero quedándose en la cama, siempre pidiendo como comida deliciosa, entonces ya más tarde va a pelear. Significa que la vida de ser humano no es fácil. Cada persona está llevando su yugo, ¿es cierto? Uno tiene que esforzar, tiene que trabajar, tiene que manejar, tiene que trabajar pesadamente. Es como igual que un asno que está atado y tenía dueño. Pues el dueño ya podía usar la fuerza de asno, llevando cosas, etcétera, etcétera. Pero nuestro Señor Jesucristo quería desaltar este asno. Es decir, que Dios quería dar a nosotros la libertad de primero de la condenación. Justamente esta noche, Pastora María Fuentes de Chile estaba contando, ¿no? Dice que ahora me siento que Dios me perdonó todos mis pecados. Así dice. Entonces, comparando de cargo, uno que está llevando mucho pecado en su corazón, siempre está siendo condenado, es gran peso, gran cargo. Pero encontrando la verdad, escuchando el Evangelio, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos, en aquel entonces va a llegar en el corazón de nosotros alegría, gozo, esperanza con Dios. Qué bueno es que Dios quería desaltar por medio de los discípulos. Por eso, después de ser desaltado, como nosotros, después de ser justificados, ya nosotros tenemos derecho y también la responsabilidad para predicar esta verdad. Porque cuántas personas están llevando gran yugo sobre pecado, sobre religión,
Mucha gente está sufriendo. Pero imagínense, ¿no? Uno que entiende el Evangelio ya será salvo. Siendo salvo justo, en su corazón va a trabajar el Espíritu Santo del Señor y luego el Espíritu Santo del Señor va a manifestar en su vida. Es una bendición. Para mí también, ¿no? Después de recibir la salvación desde 1990, Dios me guiaba mi vida. El mismo año, en el año 1990, cuando yo tenía 24 años, Dios me hizo encontrar Pastor Oksuba en misma iglesia. En esa época, cada departamento había nuestra iglesia, uno de como 80, 90 iglesias existían en Corea del Sur. Pero uno de 80, Dios me dirigió a encontrar Pastor Oksuba. Y luego, pasando 3 o 4 meses, ya salió una convocatoria a los seminaristas para que ingresara Good News Theology School en esa época. Ya podía ingresar el mismo año. Y pasando 3 años, en el año 1993, Dios me ofreció una señorita muy linda, la cual es mi esposa, la que yo vivo junto con ella. Entonces, con ella empezamos pastorear en la ciudad de Yangsan y Dongincheon, y luego desde 1997 Dios nos envió a Jamaica, una isla entre Centroamérica. Pero en ese país usaba el idioma inglés, por eso para mí no conviene, ¿no? Porque no sabía muy bien sobre inglés. Apenas estaba aprendiendo una básica. Pero por causa de eso, ya Dios me envió a la ciudad de La Paz de Bolivia para establecer la iglesia de Misión Buenas Nuevas en Bolivia. Desde aquel tiempo ya empecé a aprender español poco a poco. También podía predicar la palabra de Dios. Pasando un año, Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia, quedándome 2 años más. Entre 3 años que vivía en Bolivia, Dios me enseñaba muchas cosas. Desde aquel tiempo yo podía iniciar escuela de teología en Bolivia para establecer a los siervos de Dios. Muchos ingresaron en esa escuela. Hoy en día también cuando yo viajo a La Paz de Bolivia, a Santa Cruz de Bolivia, yo conozco muchos hermanos, porque en esa época, en total, uno de como 300 personas habían conectado a la iglesia de La Paz de Bolivia durante 3 años. Por causa de eso, ya muchos hermanos todavía están permaneciendo, pasando 20 años. Significa que yo era una persona como igual que un asno que atado del mundo. Tenía que trabajar, tenía que ganar y podía vivir para mí mismo. Pero después de salvar mi vida, Dios quería usar para cumplir su voluntad. Es como igual que, ¿no? Jesucristo cuando vio un asno ya montó en ese asno. Y mientras tanto que estaba caminando rumbo hacia la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces mucha gente estaba sacudiendo
rama de palmera, es como significa que estaba gritando como Hosanna. Hosanna es como que sálvenos, así dice, ¿no? Que sálvenos. Entonces, alabando al Señor, gritando al rey de Israel, y estaba invitando con bienvenido, y estaba sacudiendo la rama de palmera, como victoria, estaba sacudiendo la rama, y luego también sacando sus ropas, poniendo sobre calle para que caminara el asno. En aquel entonces, como estaría el asno, ¿no? Como si fuera persona, entonces acompañado con Jesucristo, llegando a alabanza, gloria. Entonces, este asno estaba muy gozoso. ¿Es cierto, no? ¿Cuál es mejor? Cuando lo que estaba atado en el palo y luego cualquier momento estaba usando el dueño antiguo para llevar cargos. O la vida que estaba acompañado con Jesucristo. ¿Cuál es mejor? Dios está enseñando esta área. Porque nosotros, cuando seamos utilizados de Dios para poder predicar el Evangelio, ya nosotros tendremos gloria. También nosotros podemos ver grande ayuda de Dios, el milagro de Dios. Es cierto. Por esa razón, Dios quiere usar cada uno de ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral. Por ejemplo, ¿no? Pastor Mario Verdugo de Iquique, ya hoy en día, cuando él predica, yo estoy observando su video. Entonces, mucha gente está mirando, visualizados, hay mucha cantidad, uno de como 400, 500. Significa que Dios está manifestando en su pastorear. También Pastor Juan Harim y Pastor Marcelo Oscar. Significa que la gente cuando camina con Dios y llevando la verdad y predicando el Evangelio, siempre Dios les ayuda. Por eso nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Significa que ya ellos pensaban que ahora ya está llegando el rey verdadero de Israel, siendo hijo de David. Porque el rey David era gran rey de Israel. Por eso, descendiente de David iba a ser gran rey para dar libertad de colonia de Roma. Porque Roma estaba colonizando a Israel. A veces estaba menospreciando, pisoteando, también cobrando impuestos más justo que, más grande que justo, ¿no? Por esa razón, los israelitas estaban esperando a un rey, también a un libertador, a un salvador, para hacer libre sus vidas. Pero la verdad que Jesucristo no tiene interés para liberar a Israel de autoridad de Roma, sino que Jesucristo quería quitar el pecado del mundo. Por esa razón hay diferencia. Jesucristo quería salvar sus almas, pero ellos
consideraban a Jesucristo como libertador para que sean independizados de su país Israel. Es una equivocación. Además, cuando Jesucristo ingresó en el templo de Jerusalén, mucha gente estaba vendiendo, cambiando. Significa que vendiendo paloma, oveja, cabra, para que haga sacrificio. También alguno estaba cambiando dinero. Por esa razón Jesucristo ha hecho todo con azote, estaba echando, volcando la mesa de cambistas. Limpió en el templo. ¿Para qué? Para que sea la casa de oración, así dice. Nosotros también, ¿no? Cuando no entendemos el evangelio, siempre en el corazón de nosotros hay mucha cosa, ¿no? Condenación, pecado, el deseo carnal, etcétera, etcétera. Mucha cosa en el corazón de nosotros estaba funcionando. Pero cuando trabaja el Espíritu Santo del Señor, de primero humilla nuestro corazón, nuestro espíritu. Cuando seamos humillados ante Dios, automáticamente nosotros podemos pedir a Dios. Es decir, que la oración viene por la humildad. Cuando sea como altanero, no pide al Señor. No quisiera orar al Señor, porque Dios no quisiera ayudarle en nada. Tampoco necesita pedir a Dios que le ayude, porque ya le falta nada. Por eso, a veces Dios nos permite de cosa dificultosa, también alguna cosa que nosotros no podemos lograr. En aquel entonces nosotros podemos doblar nuestra rodilla y luego podemos pedir al Señor con la humildad. También al siguiente día, como dice ya el versículo 18, así dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Imagínense, ¿no? Esta cosa es poco curiosa, ¿no? Porque el árbol de higuera de primero sale hojas y luego más tarde va a tener higo. Pero Jesucristo tenía hambre para comer algo, se acercó el árbol de higuera, no sale higo. Y luego maldijo, porque jamás, nunca tendrá fruto. Se secó, así dice. Entonces los discípulos estaban maravillados, ¿no? Decía que ¿cómo puede ser seco inmediatamente? Pero se refiere este árbol de higuera, es como el país de Israel. Aparentemente tiene religiosidad, o hay alguna palabra, ¿no? Religiosidad, que está buscando a Dios, aparentemente está amando a Dios, procurando cumplir el mandamiento de Dios, pero la verdad que ellos no aceptan a Jesucristo como su Salvador. No creen que Jesucristo iba a morir por sus pecados. Entonces, solamente tenía apariencia como hojas de higuera. Nosotros tenemos que entender que ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El pecador o el justo? Mucha gente está confundida. ¿Por qué? Los pastores no enseñan claramente. Desde hoy
ya todos los pastores, los hermanos, los que están escuchando mi explicación, tienen que predicar correctamente. Los pecadores no pueden entrar en el reino de Dios. Solamente los justos. Pero hablando esta palabra, tiene que presentar una manera como la gente puede ser justo. Eso es una tarea grande. Porque la gente siendo pecador, ¿cómo puede ser justo? Hay dos maneras. Una es, tiene que cumplir mandamiento de Dios. O por creer en la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es más fácil? Más fácil es que aceptando la sangre de Jesucristo, creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Es correcto. Pero mucha gente todavía no están teniendo esta seguridad de la fe. Por eso piensa que tengo que hacer algo mezclando junto, confiando en Jesucristo, también mi obra tengo que hacer algo bueno para ser salvo. Así piensa. Es como igual que no el sueño de, de panadero en la época de José. Ese hombre estaba soñando, teniendo 3 canastas, estaba lleno de panes blancos, pero encima algo estaba poniendo lo que había hecho. Pero llevando canastas hacia rumbo al rey, pero muchas aves estaban llegando sobre canasta y picando todas. Imagínense, ¿no? Si presenta esta canasta, entonces el rey estaba observando. Se siente que alguien está probando. No solamente una vez, sino que está picando, ping, 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 esparciendo. Señor, majestad, prueba, Señor. Yo he hecho con todo mi corazón. Entonces, el rey se enoja y llamando, funcionario, venga con cuchillo y lléveselo a ese hombre. Tiene que matarlo. Por eso fue ahorcado, porque ese hombre ya confiaba en su obra. Significa que dentro de canastas hay panes, es sombra del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Suficiente. Pero encima de eso, algo que estaba y preparando algo más. Hoy en día también, si quiere creer en Jesucristo, 100% tiene que apoyar en la obra de Jesucristo, nada más, para ser salvo. Porque por su sangre puede ser justificado, santificado y perfeccionado. 100%. Para Dios no le falta nada. Pero el ser humano piensa que parece que no es suficiente por la muerte de Jesucristo, porque Jesucristo solamente habría llevado solamente el pecado pasado. Así piensa. ¿Quién les engañó? Satanás. Satanás siempre está engañando para que la gente busque la obra para presentar ante Dios. Pero ¿sabe qué? La obra de ser humano, la justicia de ser humano es como si fuera trapo sucio. ¿Qué significa? Trapo sucio. Está limpiando piso de esta sala y luego este trapo, si no lava, entonces pasando un día sale gran olor. Olor. Pero con este olor y puede lavar, limpiar mi vaso y luego pone agua. Antes de tomar sale olor. Está pegado.
pero ahora no limpió con trapo sucio, ¿no? Por eso tranquilo, ya. Así tengo confianza, estoy tomando, porque este vaso de agua mi esposa ya preparó. Nunca usó trapo sucio para tocar vaso de agua. Entonces, Jesucristo podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso no necesita nuestra obra para mezclar de la obra de Jesucristo para ser salvo, porque es suficiente por la sangre de Jesucristo. Por esa razón, maldijo este árbol. Solamente tenía forma de religiosidad para mostrar algo bueno, siendo escribas, fariseos, saduceos, como sacerdotes, también los intérpretes de la ley. Dios no le gusta nada. Solamente Dios buscaba a los pecadores, los que aceptan fácilmente la sangre de Jesucristo para ser salvo. Así es. El día de hoy, hasta acá, nosotros podemos aprender. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios por este estudio bíblico pastoral. Señor, espero que nos bendiga cada día. También denos la sabiduría del Señor para que nosotros podamos aceptar el secreto de la palabra del Señor. Espero que bendiga a todos los participantes de este curso para que ellos también sean instrumentos del Señor, siervo del Señor. También, Señor, ten misericordia de mucha gente todavía está siendo como religiosos, pecadores, todavía no han recibido el perdón eterno. Por eso, Señor, espero que les bendiga y les salve para que mucha gente que sean hijos de Dios salvos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.